gusto, como cada semana, darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Las Sentencias a Debate. Yo soy Lucy Farías y lo invito a que se quede con nosotros porque hoy le ofrecemos el caso de los consejeros electorales en el estado de Puebla. Les recuerdo que la Sala Superior, su nueva integración, tiene el compromiso total y absoluto con la justicia abierta. Por eso es este programa, es la razón de ser de este programa en donde se analizan las sentencias en frío para la mejora jurisdiccional. Así es que lo invito a que se quede con nosotros a conocer los detalles. Le comento que fue el Partido Revolucionario Institucional quien interpuso este recurso de apelación ante la Sala Superior para impugnar precisamente una determinación, una resolución del Instituto Nacional Electoral de su Consejo General que había declarado infundado el procedimiento de remoción de consejeros, esto en el estado de Puebla. Si usted quiere saber cómo resolvió este asunto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues lo invito a que se quede con Pedro Lara y Malo, que recibe hoy en el estudio a Francisco Zorrilla Mateos, quien es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también recibe a Josué Ambriz Nolasco, quien es secretario de Estudio y Cuenta del magistrado ponente. Se trata del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farías y la invito a que permanezca con nosotros. Bienvenidos, como siempre, a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el recurso de apelación número 95 de este año 2007, relativo a la impugnación que realiza el Partido Revolucionario Institucional y otros actores en contra de una resolución del Instituto Nacional Electoral, en el que, bueno, pues el Instituto, como instancia administrativa en materia electoral a nivel nacional, decide no destituir a los consejeros del organismo público local electoral de Puebla. Y contra esa decisión precisamente viene el Partido Revolucionario Institucional y algunos ciudadanos, pues tratando de que de alguna manera efectivamente se destituya a los consejeros. Esa es la pretensión última. Y un poco para ponernos en contexto, Josué, si nos puedes explicar los antecedentes mínimos, digamos, para poder entender la cadena impugnativa y cómo llega hasta esta Sala Superior. Claro, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sucedió en este asunto? Es un asunto que se considera al interior de los criterios que se emite por la Sala Superior, importante, relevante. ¿En qué medida? El Instituto Electoral, dentro de las funciones que tiene asignadas, ahora lo que son los soples, sus consejeros emiten una serie de acuerdos con la finalidad de establecer los límites y los caminos que habría de seguir el proceso de la elección a gobernador 2015-2016 en esta entidad federativa. En Puebla, decíamos, sí. Se emiten varios acuerdos. La emisión de estos acuerdos trae como consecuencia que algunos de ellos se impugnen ya sea por los partidos políticos o por la entonces candidata independiente ante los tribunales electorales locales. Derivado de las resoluciones que emiten estos tribunales, se impugnan ante la Sala Superior. La Sala Superior de alguna manera modifica o revoca algunos de ellos. En este primer tramo tenemos entonces acuerdos que se modifican, se revocan y generan un cambio en el contenido de los propios acuerdos. En una segunda parte, en un segundo tramo, ya lo que tenemos es el asidero jurídico de la causa de remoción, en donde se hace descansar la queja que se promueve por parte de los partidos políticos y de la candidata independiente. El argumento central es, descansa en el hecho de que a consideración de estos recurrentes, de estos promoventes de la remoción, se demuestra una ineptitud o descuido en el ejercicio de sus funciones. Derivado de ello, ellos solicitan, repito, la remoción. Bajo tres argumentos. El primero, que derivado de estas modificaciones se evidencia la falta de capacidad, así le llaman ellos, de los consejeros electorales locales. El segundo argumento esencial es el vinculado con que no se le hizo del conocimiento a la candidata entonces independiente a la gubernatura
del tope de gasto de campañas y todos los temas vinculados con ese aspecto. La dilación de su registro, que también... Exactamente, sí, que concluyó finalmente con la negativa del registro en un primer momento. Y como un tercer argumento jurídico que sustenta la causa de pedir dentro de la queja a través de la cual se solicita la remoción, es el relativo a que existen opiniones difundidas en medios de comunicación por virtud de las cuales se configura esta causa de remoción contenida en el artículo 102 de la Ley General en la materia. Esa es la temática general que subyace a la controversia del recurso y que finalmente al momento de resolver la autoridad electoral local pues desestima todos los argumentos bajo consideraciones jurídicas que permiten a la autoridad electoral, en este caso que es el Instituto Nacional Electoral, llegar a la conclusión de que no se actualiza la causa de remoción y eso es lo que constituyó la materia de estudio en el recurso de apelación. Sí. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Hay una cuestión que parece estar en boga y que se extiende sobre todo pues, al ámbito del derecho comparado y el derecho internacional, particularmente por las resoluciones de la Corte Interamericana. Y parece ser que hay cierta tendencia pues, a tratar de blindar a las autoridades en general, a quienes imparten justicia, ya vemos ahora en este caso particular, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, protegiéndolos un poco de los embates de los actores, y en este caso particularmente de los actores políticos, ¿no? Que en la materia electoral siempre es sensible por esas cuestiones. Y parece que, bueno, pues que la ley da para muchas cuestiones. Precisamente el artículo 102 se conceptualiza dentro del marco de una serie de reformas institucionales que han permeado a todos los niveles de la organización política y de la impartición de justicia en este país. Hablo de las reformas constitucionales de 2014 sobre todo, y que de alguna manera pues tratan de atajarle el paso a esta tendencia, también por la obligación de incorporar esos criterios internacionales que tenemos a partir de la declaratoria del caso Radilla que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la equiparación de los lineamientos convencionales a nivel internacional con nuestra propia Constitución. Y este es un caso creo que es muy ilustrativo precisamente de esa pugna entre los derechos que tienen los ciudadanos en general de recibir una justicia eficaz, pronta, expedita y apegada a derecho, y por el otro lado también pues la batalla de los partidos políticos por conseguir finalmente hacerse con la representación de los ciudadanos, ¿no? Claro. Bueno, buenas tardes. Como bien dices, precisamente esta sentencia es un poco un reflejo y está vinculada con muchas otras que tienen que ver con la reforma constitucional y legal que se dio en el 2014. Primero, al artículo 116, que establece de manera genérica que el INE tiene la facultad de nombrar, pero también de remover a los consejeros que encabecen las OPLES y establece bajo causas graves que definirán la ley y que a su vez, como bien mencionas, el artículo 102 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que estos servidores públicos son sujetos del título 4 de la Constitución, como cualquier otro servidor público. Pero también establece que pueden ser removidos por el propio INE bajo 7 causales concretas. El problema está precisamente en cómo acreditar estas causales y me parece que esta sentencia arroja o nos da luz sobre un tema muy relevante que tiene que ver con, digamos, a veces la vaguedad o de la definición de estas causales, en particular la notoria negligencia o ineptitud. Había habido antes una sentencia en la integración anterior de la sala, el caso Colima, cuando se removió a la presidenta del entonces SOPLE de Colima, pero digamos, independientemente del contexto de esta sentencia, no había habido un pronunciamiento en particular sobre el alcance de las determinaciones de los SOPLES. Me parece que en esta sentencia sí, precisamente a partir de un criterio que se utiliza un poco en la argumentación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también de algunos otros criterios que ha emitido la Suprema Corte en relación con esta serie de garantías o protecciones de las que debe de gozar el juzgador en materia electoral, que son extensibles o que se extienden o son equiparables también a la autoridad administrativa. Se establece que
no cualquier determinación de los consejeros de los soples puede llevar a una responsabilidad de este tipo, sino únicamente aquellas que sean inexcusables, ¿no? Es decir, aquellas otras determinaciones en las que haya una argumentación de por medio y evidentemente haya un diferendo jurídico, ¿no? Porque podemos en esta misma charla estar hablando de un mismo tema y tener opiniones diferentes, y eso no quiere decir que nosotros seamos negligentes o indolentes o que no conozcamos el tema. Entonces, creo que ese es un primer punto muy importante y muy destacable en esta sentencia, que fija un criterio hacia adelante con los demás asuntos. Josué, básicamente tenemos un partido político, dos partidos políticos nacionales, pero también tenemos otros actores. La candidata independiente que mencionabas, ¿cuáles son los agravios, si es que podemos establecer una diferenciación entre unos y otros? Porque bueno, pues al final se resuelve todo de conjunto, pero ¿cuáles son los agravios expuestos por los quejosos, digamos, de acuerdo a los intereses o a la afectación que ellos aducen particularmente, tanto como partidos políticos, en el caso de Morena y del Partido Revolucionario Institucional, como de la candidata independiente? ¿Cuáles son sus agravios, digamos? Claro, mira, hay una unicidad de argumentos jurídicos de defensa que, como bien lo destacas, se analizaron en conjunto, pero se destacaron en tres, se podría decir así, en tres grandes temas que constituyeron el eje rector dentro de la litis, en el procedimiento. El primero de ellos fue, y que lo hacen valer todos los partidos políticos, e incluso en alguna parte también la candidata entonces independiente, en el sentido de que las opiniones jurídicas contenidas en los acuerdos que se llegaron a revocar o modificar en su momento por la Sala Superior, sí deben de constituir un parámetro objetivo para delimitar y establecer la actualización de esta causal de remoción que bien lo comentaba Francisco, contenida en el artículo 102 de la Ley General. A grandes rasgos, lo que ellos pretenden evidenciar a través de estos agravios es que si dentro de sus atribuciones está la de establecer mediante acuerdos o resoluciones el cauce del proceso electoral y éstas llegasen a resultar contrarias a derecho por una interpretación jurídica, deben entonces configurarse como un modelo de actualización para establecer esa sanción que ellos buscan. En un segundo argumento también los partidos políticos confluyen en esta defensa argumentativa, donde sostienen que finalmente las expresiones efectuadas a nivel medios de comunicación actualizan la diversa causal de remoción contenida en el propio numeral 102. Y en un tercer argumento, ya como un criterio personal de la entonces candidata independiente a la gubernatura, es el vinculado con que no se le dieron a conocer los elementos necesarios vinculados con el tope de gastos. Entre ellos, pues el conocimiento, el monto, la notificación y en todo esto derivado de que no se le había inscrito como candidata. Es correcto. Precisamente, ¿no? Se utiliza de alguna forma como un escalón para llegar al éxito de su defensa. Y en esencia, estos tres temas que circunscriben la materia de estudio en esta sentencia fueron los que hicieron valer en conjunto, algunos por los partidos políticos y en lo individual por la entonces candidata a la gubernatura de la entidad. ¿De cuántas divergencias en el resultado de la interpretación del marco normativo estamos hablando que hayan sido invocadas por los actores respecto de lo que revocó la Sala Superior de lo que había resuelto originalmente este OPLE de Puebla? En esencia son bastante acuerdos. Algunos de ellos tratan sobre los lineamientos para candidaturas independientes, otros para coaliciones. Cuestiones de género. E incluso cuestiones de género. Otros, bueno, en de cuestiones de género es importante destacar que en su momento lo que se analizó fue que la promoción que se hizo hacia el voto por parte del instituto únicamente contenía la expresión gobernador. Y el resultado derivado de un ejercicio hermenéutico de la Sala Superior
mediante una interpretación extensa y muy interesante que se hizo en su momento para llegar a la conclusión de que debía modificarse la forma en que se indicaba al voto, tenía que incluir también la expresión que podía ser también gobernador o gobernadora, derivado de que había mujeres contendiendo en el proceso para la elección a gobernador. Claro. Sí, no, el uso del lenguaje al final de cuentas es reflejo de una representación de la realidad que tenemos que combatir necesariamente. Bueno, visto esta serie de cuestiones que, bueno, por obviedades de tiempo no puede enumerar de manera exhaustiva Josué, pero que vemos que son varios, pues parecería, hay que aclarar esa cuestión puntual, desde el punto de vista de los recurrentes, que hay una sistematicidad encaminada, pues, a desobedecer o a hacer caso omiso de determinados criterios fijados por esta sala superior. Pero yo creo, y eso no lo dice la sentencia, pero es mi opinión, yo creo que es una práctica generalizada que hay ese tipo de discrepancias en el ámbito de la resolución de conflictos en el derecho en general. Claro. Y creo que particularmente en la materia electoral tenemos precisamente esas divergencias naturales totalmente entre las diferentes instancias, tanto administrativas como jurisdiccionales, y también pues, en los diferentes niveles de la cadena impugnativa a la que puede estar sujeto un asunto, ¿no? Claro. Sí, es importante lo que mencionas porque se trata de órganos colegiados, en donde la colegialidad implica también que haya la posibilidad de tener diferentes opiniones que se puedan, digamos, discutir y poner de acuerdo, y así funciona desde una familia hasta este programa, las OPLES y demás. Bueno, el propio INE y la Sala Superior y los tribunales, porque la colegialidad lo que presupone es que mediante la discusión se pueda tomar una decisión que tenga un mejor nutriente, ¿no? Que se nutra de las opiniones y que lleguemos a una solución, digamos, lo mejor posible, ¿no? Por decirlo ahí. Por lo menos basados en la pluralidad. Por lo menos basados en la pluralidad, y que nuevamente me parece importante porque no tener un criterio en el que no distinga, digamos, la posibilidad de argumentar, la posibilidad de discutir los puntos que son de la competencia del OPLE, pues prácticamente implicaría dejar sin efectos sus facultades, ¿no? Tener un órgano atemorizado, que cualquier pronunciamiento, cualquier decisión que pudiera tomar, pudiera repercutir en la responsabilidad de ellos. En este punto nada más me gustaría comentar, el propio INE, y lo ha dicho el consejero Ciro Murayama, a partir de la vigencia de la reforma del 2014 y de que se han electo estos nuevos consejeros electorales en las 32 entidades del país, ha recibido una serie importante de denuncias relacionadas con responsabilidades de los consejeros y solicitudes de remoción. Y lo que ellos han dicho de manera muy puntual es que una parte importante tiene que ver precisamente con presiones de carácter político propio de los mismos órganos. Creo que esta sentencia puede ayudar muy bien a establecer una distinción entre cuando estamos hablando de una labor propia del órgano, de una discusión de la pluralidad, y cuando probablemente nos estaríamos alejando de la función que tienen que salvaguardar los consejeros. Claro. Yo creo que en algún momento, no sé si se plantea así en los escritos de queja, ni mucho menos, al final de cuentas, en las demandas que llegan precisamente para impugnar la resolución del Consejo General, pero pues creo que la idea que subyace a esto, y eso me darán los dos su opinión, tiene que ver con la posible prevaricación, ¿no? Es decir, con una línea seguida ya por el juzgador, en este caso pues, de naturaleza administrativa si se quiere, pero finalmente un impartidor de justicia, y que pudiera estar sistemáticamente favoreciendo a alguien y perjudicando al resto, ¿no? Que es lo que suele despertar ese sospechosismo del que hablábamos hace un rato justamente fuera de cámara. Es una pregunta compleja, pero sí me gustaría conocer su opinión en cuanto volvamos de nuestro primer corte. Si nos lo permiten, en un momento regresamos con ustedes. Muchas gracias.
La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Bueno, pues de regreso con ustedes. Planteamos una pregunta justamente antes de nuestro corte y sí creo que es importante que el público conozca su opinión respecto de este tema, ¿no? Así. Claro. Yo creo que es muy importante, digamos, que los integrantes de los OPLES, de los consejos, se mantengan precisamente como funcionarios públicos que sean vistos de manera autónoma e independiente, porque precisamente parte de las consideraciones que se tomaron en cuenta en la reforma del 2014 para reestructurar nuestro sistema electoral y crear estos OPLES fue una narrativa que apuntaba a que los organismos locales habían sido capturados por los poderes locales. Así es. Entonces, independientemente de que la propia Constitución establece que las autoridades electorales y los titulares de los institutos locales, ahora OPLES, deben de desempeñar sus funciones con autonomía e independencia, esto es parte también de la legitimidad de esos órganos y esa legitimidad les posibilita tomar decisiones. Y por supuesto, como mencionaba, es parte de los objetivos de la reforma. En ese sentido, yo creo que la sentencia que estamos comentando contribuye un poco a distinguir cuando estamos hablando de determinaciones que toman esos órganos de manera legal, ejerciendo su facultad de deliberación, y cuando probablemente estamos ante un incumplimiento de la norma del 102 fracción segunda. Claro. Josué, en este caso, bueno, estamos hablando de los principios rectores de la materia electoral y creo que ha mencionado algo muy importante, Francisco, y es el hecho de que precisamente esa autonomía, esa independencia y esa imparcialidad pasan por el hecho de no estar sujetos a presiones. Así es, el concepto o la expresión sistematicidad, creo yo, se ve doblegado ante una atribución o una calidad que tienen los consejeros electorales, que es la de independencia. Esta connotación de independencia permite que ellos, como órgano colegiado, en la deliberación de sus determinaciones, hagan públicas sus decisiones en ese sentido, pero todo siempre partiendo en un peralte que delimita sus decisiones con base en esta connotación de imparcialidad. La imparcialidad, en el caso de los consejeros electorales en específico dentro de este asunto, implica también que desplieguen su función constitucional y legalmente asignada a efecto de marcar el curso del proceso electoral mediante la interpretación propia, a través de un ejercicio intelectivo, de diversos artículos, de preceptos, de normas que les faculta poder aplicar para el cumplimiento de sus atribuciones. Por eso, en una opinión personal, creo yo que la sistematización, reitero, se rompe desde el momento más bien en que las decisiones colegiadas parten de una independencia de este organismo que incluso se ha adoptado por la Sala Superior e incluso la Suprema Corte lo ha adoptado así. Tienen las mismas atribuciones que los organismos jurisdiccionales en la materia electoral. De ahí que en esa parte creo yo que sí se pudiera trasladar el esquema, sí. Y al trasladar el esquema romperíamos con esa maliciosidad, por así llamarlo, en la emisión de los acuerdos por la independencia.
Voy a ser un poco de abogado del diablo y tratar de alguna manera de situarme en la opinión de lo que podríamos llamar genéricamente el gran público, ¿no? Dice el refrán que la burra no era arisca, sino que la hicieron. Y yo creo que la ciudadanía en nuestro país precisamente se corresponde con esa metáfora, en el sentido de que, bueno, pues estamos realmente acostumbrados a ver abusos, barbaridades, ilegalidades de toda índole en quienes hacen finalmente gobierno. Y eso de alguna manera siembra la desconfianza de la población, no solamente para creer en lo que nos dicen los órganos resolutores, impartidores de justicia en general, tanto administrativos como jurisdiccionales, sino en general cualquier cosa que digan las autoridades. Es objeto de desconfianza sistemática, creo que justificada históricamente, más que justificada, porque nos han dado hasta con la cubeta, pero en estos casos particulares precisamente entramos en un terreno escabroso que es el de la legitimidad social. Y la legitimidad social, precisamente desde esta perspectiva en la que vemos como sospechosa prácticamente toda la conducta de cualquier funcionario público, es muy difícil de conquistar. Es decir, se hace un camino cuesta arriba para que la ciudadanía esté convencida de que efectivamente, como es el caso, por ejemplo, de esta sentencia, pues un organismo público local electoral y quienes, por supuesto, lo componen, si es el consejo que lo forma, que son 11 consejeros, si no me equivoco, o 7, perdón. 7 en los locales y 11 en el nacional. 7 años duran 7 en este caso, ¿no? Y lo que muchas veces se pierde de vista en ese proceso, digamos, de actividad crítica sistematizada de la opinión pública, es que se trata de órganos compuestos de manera plural, en la medida de lo posible, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que se pretendió atajar respecto de los organismos electorales locales fue la intervención de los gobiernos estatales, de los gobernadores, en la labor de impartir justicia y que decían que metían la mano y determinaban el sentido en el que, en este caso, los consejeros antes de la reforma de 2014 tomaban sus decisiones. Y ahora, bueno, pues se dio un paso precisamente tratando de establecer una distancia sana entre los poderes de los estados, de las entidades federativas, y quienes resolvían los conflictos electorales al interior precisamente de estas entidades. De tal suerte que el esquema ahora, por un lado, pues parece favorecer esa independencia, pero el hecho de ganar la legitimidad pues no puede ser de otra manera más que con el ejercicio precisamente de impartición de justicia. Y aquí es donde está la cuestión difícil, porque una de las cuestiones que no podemos perder de vista es que en cualquier litigio siempre una parte pues queda a disgusto con lo que se resuelve, ¿no? Sí. Por lo general una de las partes no está a gusto porque pues le dieron palo, como se suele decir. Claro. Y la contraparte, pues seguramente si habrá sido favorecida por esa resolución, sentencia o cualquier otro tipo de acuerdo al que llegue la autoridad, pues defenderá seguramente la decisión. Y aquí en esta polémica en la que siempre por lo menos una mitad queda a disgusto, se abren las puertas para, apoyados en la falta de legitimidad que tienen las autoridades en nuestro país, pues pudieran iniciarse acciones tendentes a remover a aquellos que no favorecen nuestros intereses. Creo que sería... Quizás un poco simplista el escenario, pero creo que da buena cuenta de lo que pasa en general en la relación entre la opinión pública y los conflictos que se pueden trabar en materia electoral a través de la contienda de diferentes partes, ¿no? Claro. Sí, yo comparto tu opinión y sobre todo me parece que hay una natural desconfianza hacia las instituciones por ciertos sectores de la población, pero esa confianza se incrementa o se reduce dependiendo también, digamos, de las acciones que despliegue en estas instituciones. Ahora, precisamente con este fenómeno del gobierno abierto y por virtud de la transparencia, en el caso concreto que estamos comentando, nosotros nos podemos enterar, podemos estar aquí discutiendo una sentencia, las discusiones en su momento cuando el procedimiento contra los consejeros de Puebla o contra los consejeros de otros estados se ventilan en sesiones públicas en el Instituto Nacional Electoral, y eso no quiere decir que antes no existieran este tipo de irregularidades, sino que no nos enterábamos en un esquema distinto, ¿no? Es decir,
Tenemos casos de remoción de consejeros en Chiapas, en Colima, recientemente en Querétaro y en Veracruz. Y todos estos asuntos se han ventilado en órganos públicos, en donde hay presencia mediática, en donde uno puede acceder a las resoluciones y ver los argumentos tanto de la autoridad administrativa y posteriormente si son impugnados ante la autoridad jurisdiccional. Y me parece que mediante ese ejercicio es la mejor forma de que una actividad gubernamental pueda legitimarse. ¿Por qué? Porque ese ejercicio no se queda ahí, ¿no? Es retomado por la prensa, por la comentaristas, academia, por la academia. Y entonces, en la medida en que podamos tener esta apertura, este gobierno abierto, en cuanto a transparencia, discusión y demás, me parece que se legitima de mejor forma estas instituciones. Sin lugar a dudas. Y yo creo que la apertura en general pues abre también vías críticas, pero pone en la arena del debate precisamente los asuntos para que la población, en la medida y a través de los diferentes medios que posee para participar en los asuntos públicos, intervenga precisamente en estas cuestiones. Este programa es precisamente uno de esos, tiene uno de esos objetivos, ¿no? El hecho de divulgar no solamente el qué, sino el por qué de las resoluciones judiciales en materia electoral. Y siempre hemos visto que hay involucradas pues, diferentes autoridades, ¿no? Claro. En este caso pues, estamos hablando del órgano administrativo electoral a nivel de un estado, particularmente de Puebla. Y como en algún momento se dice en la sentencia, yo creo que estos casos ni siquiera pueden ser generalizables en sentido estricto, sino que responden a una serie de condiciones muy específicas, casuísticas en este caso, que son las que determinan precisamente que no existe razón. Particularmente en este caso no existe razón para remover a los consejeros. Uno de los asuntos más graves era precisamente las declaraciones que se les imputaban a los propios consejeros, especialmente al consejero presidente de esta OBLE en Puebla, respecto de la cuestión del registro de la candidata independiente que viene como actora precisamente en este asunto. Desde el punto de vista social, yo diría que vemos siempre que las candidaturas independientes se encuentran en verdadera desventaja de competencia real respecto a los partidos políticos. Y pensará la gente, el ciudadano común y corriente, si encima que están en desventaja por ser candidatos independientes, todavía vienen estos señores y les pegan, ¿no? Claro. La cuestión creo que se planteó bastante bien en la sentencia y se aborda sobre todo esas discrepancias, en el caso concreto de las que presenta la candidata independiente, pues tienen que ver con su registro, particularmente, y esas declaraciones que se hicieron por parte de los consejeros, particularmente el consejero presidente, y que pues fueron quizá el tema más álgido, ¿no? ¿Qué es lo que se dijo en su momento y cómo se valoró la participación de los consejeros frente a la prensa respecto de este asunto? Bien, el tema, así como bien lo destacas, constituyó en su momento uno de los puntos medulares del proyecto, no por ello menos importante los otros dos, sino que por la especial temática que envuelve, llevó a la metodología de analizar el contenido de las notas periodísticas o de la participación del consejero en las notas. Aquí cabría hacer un paréntesis donde podamos argumentar que la razón de la autoridad del Instituto Nacional Electoral para descartar esta causa de remoción fue en el sentido de que no se había hecho un pronunciamiento a título personal de los consejeros por virtud del cual calificar o diera una connotación específica a la conducta de la entonces candidata independiente. ¿Por qué es necesario poner esto en contexto? Porque los hechos que se cuestionaron como entrevistas o como datos en los medios de comunicación fueron atinentes a la posible, o lo que en su momento se le llamó, la posible falsificación de firmas en los documentos de apoyo. Para el registro de la candidata independiente. Es correcto. En esta parte, pues se analizaron las notas periodísticas y se llegó al convencimiento, en primer lugar, de que como nota periodística, desde el punto de vista jurídico propiamente dicho, solo generaban un indicio que, dicho sea de paso, no estaba robustecido con algún otro medio de prueba. Como un segundo estándar de valoración, se precisó que finalmente las declaraciones mismas externadas en medios de comunicación no configuraban la causal de remoción prevista en el artículo 102 porque lo único que se había hecho
era una referencia a que el órgano colegiado electoral de la entidad había advertido una posible alteración de algunas firmas, no emitió un pronunciamiento directo de calificación o de condicionamiento específico de la conducta o de la posible conducta de la entonces candidata independiente. A virtud de ello fue que en diversas entrevistas se dice, en un ámbito normativo se tendrá que dar vista en su momento a la Fiscalía Especializada para que ellos sean los que determinen, en su caso, si se configura o no esa infracción a la legislación en la materia. De ahí que el tema relativo a lo de las notas periodísticas tuvo un camino, tuvo un cauce de respuesta apoyado en las propias declaraciones en prensa, donde se dijo, aquí no hay una imputación directa, hay una referencia que se advirtió como órgano encargado, además de analizar ese requisito de apoyo para el registro de candidatura independiente, y en ese estudio se advirtió una posible alteración o falsificación de algunas firmas contenidas en esos documentos, y eso fue precisamente lo que constituyó la base del impulso para dar noticia a la Fiscalía. Y creo que aquí también hay una cuestión importante. Entiendo que cuando se hacen esas declaraciones, la cuestión competencia de la propia OBLE ya está zanjada. Es decir, ya cualquier cosa que digan ya no va a ser un prejuzgar sobre lo que van a resolver precisamente los consejeros, ¿no? Digamos que se dio en el tiempo oportuno para decir, bueno, acabamos de resolver esto, de momento tenemos esto como conclusión, hemos dado vista a la FEPADE. Así es. Y en la competencia de la FEPADE ya se establecerá si efectivamente hubo comisión de delitos o no, ¿no? Un poco nuevamente asumiendo el enfoque que suele tener la ciudadanía en esa sistemática desconfianza respecto del actuar de las autoridades, que insisto, creo que está más que justificado, es decir, no estamos montándonos en un mito que resultó ocurrencia de nadie, es decir, los hechos son absolutamente incontrovertibles respecto de cómo ha sido en general el desempeño de los funcionarios públicos, sobre todo de la revolución para acá, ¿no? Y en términos generales esa desconfianza, que está perfectamente justificada, apunta también a buscar a ultranza el castigo frente a la impunidad. Y lo primero que piensa uno en ese sentido, yo siempre lo he dicho y lo repito 20,000 veces en este programa, soy muy mal pensado, y poniéndome en esa tesitura de ser mal pensado, lo que pensaría es, ¿cuándo realmente nos podemos encontrar frente a un caso, particularizando evidentemente cada uno de los asuntos que pudieran llegar, pero en términos, digamos, teóricos, especulativos, ¿en qué momento podríamos estar frente a la configuración efectiva de una conducta que ameritara, por ejemplo, la destitución? Conocemos algunos casos, tú has mencionado ya algunos de ellos, pero tratando un poco de brindar esa certeza necesaria que requiere la población como parte de la información con la cual participa en los asuntos públicos, pues tratar de dar un poco de certeza es importante, ¿no? Claro. Y romper ese sospechosismo del que hablábamos es todavía más importante, porque significa también romper el prejuicio respecto de cómo actúan las autoridades. Yo creo que en muchos aspectos este país ha mejorado en las últimas décadas, en otros quizá ha empeorado, eso también hay que reconocerlo, pero siendo justos también tenemos que reconocer aquellas cosas en las que efectivamente ha mejorado. Y la pregunta básica, que la vamos a dejar también nuevamente al aire mientras volvamos a un corte, es ¿cuáles serían las condiciones, digamos, ideales para que se configurara precisamente la posible remoción de los consejeros? En este caso, pues piden de toda la integración, ¿no? del propio Consejo del OBLE. No se trata ni siquiera del propio presidente, sino creo que aquí arramban parejo con la petición. ¿En qué momento se configuraría precisamente la posible remoción de un consejero? Queda la pregunta en el aire y si nos permiten vamos a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales.
Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. De regreso, y les recordamos que estamos hablando del recurso de apelación número 95 de este año 2017. Dejábamos una cuestión al aire. Básicamente, el asunto trata de dilucidar en qué momento es procedente la remoción de los consejeros, considerando lo que la propia ley señala como notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las propias funciones, con una afectación además a los principios de la materia, que eso también es importante saber que, bueno, que existen errores que podrían ser perfectamente catalogados como de negligencia, pero también es importante valorar en qué medida afectan a la impartición de justicia. Y la pregunta con jiribilla era si realmente nos podríamos situar con lo que ya tenemos de conocimiento de este tipo de asuntos, en un panorama en el que fuera absolutamente incontrovertible la necesidad de remover a los consejeros, tratando un poco también de combatir esa resistencia sistemática a tener fe, digamos, en el actuar de las autoridades, ¿no? El ciudadano, por lo general, lo que quiere cuando se habla de funcionarios públicos es ver una sanción ejemplar, ver sangre, etcétera, etcétera. Insisto, creo que justificadamente, ¿no? Claro. Pero en este caso podría sembrarse el temor de que, bueno, pues que resulta que los consejeros son intocables. ¿Por qué? Porque la única forma de evaluar si son realmente aptos, si no caen en esa negligencia, ineptitud o descuido, pues es por lo general a través del trabajo que realizan. Y uno diría, bueno, pues si la sentencia lo que está diciendo es que han sido divergencias de criterio, eso no encuadra dentro de la negligencia, ineptitud o descuido que recoge el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como posible causal de remoción. ¿En qué situaciones podríamos idealmente, con lo que tenemos hasta ahora, encontrarnos en criterios generales de posible remoción de los consejeros? Correcto. Y yo creo que desafortunadamente, para tu pregunta, el tema en realidad es casuístico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serie de comportamientos complejos. Incluso si analizamos los casos que ha conocido el INE de remoción de consejeros, todos me parece han sido diferentes. Y esto tiene mucho que ver con cómo está construida la norma. Es decir, la norma no establece como la norma penal un fraseo cerrado, ¿no? Sino lo establece, primero la Constitución establece causas graves, lo remite a la legislación local, al 102 que hemos venido comentando y que establece 7 causales genéricas, y entre ellas lo que hemos venido comentando que tiene que ver con estos comportamientos que afecten la independencia, la autonomía de las funciones del Consejo. Entonces hay una serie de conductas que pudieran desplegar los consejeros y que pudieran afectar estos principios, pero requiere de una valoración. Por eso necesariamente se requiere de un ejercicio, pormenorizado en cada uno de estos casos. ¿En qué casos podríamos estar? Si retomamos los asuntos que ha conocido la sala, por ejemplo, en su integración anterior, tenemos el asunto de los consejeros de Chiapas, en donde se removieron a los 7. Pero antes de que hubiera esta remoción, cuando subió por primera vez el asunto ante el Consejo General del INE, no se logró la mayoría requerida por la propia ley de 8 votos para remover a los 7 integrantes, y solamente se removió a 3 de 4. Entonces, ¿a qué nos enfrentábamos? A que la mayoría de los consejeros, la mayoría simple de los consejeros, desaprobaba la gestión de estos consejeros y consideraba que eran sujetos de responsabilidad, pero al no tener la mayoría calificada que requiere el 103 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no procedía a su remoción. Ese asunto en su momento lo conoció la Sala Superior y, bueno, a través de un ejercicio interpretativo determinó que eso no podía ser, y entonces determinó la remoción de los consejeros. En ese caso, las conductas, por ejemplo, que se dieron en el caso Chiapas o en el caso de la presidenta del OPLE de Colima, se razonaron en su momento, se dieron los argumentos por qué esas conductas incidieron, por ejemplo, en el proceso electoral y que afectaron los principios que rigen la materia.
En otros casos, por ejemplo, en este en particular, hay una distinción importante porque se habla de decisiones argumentadas, en donde hay una serie de justificaciones, y qué bueno que en su momento estos acuerdos, si fueron revocados por el órgano jurisdiccional, eso obedeció también a una diferencia de criterios en parte. Y un buen ejemplo es el que mencionaba Josué del lenguaje incluyente, ¿no? que es incluso recientemente le pasó al INE, ¿no? Con una infografía que envió y que tuvo que modificar. Digamos, no es una negligencia per se. Sí. Aquí el ejemplo, por ejemplo, de la candidata independiente es muy ilustrativo, porque además creo que fue una decisión pues muy dividida en el propio Consejo del OPLE, ¿no? El hecho de si se le concedía o no el registro, si se consideraban como falsas o no las cédulas de apoyo, en fin. Creo que es un ejemplo claro precisamente en el que no se puede, por lo menos, señalar a todo el órgano como una institución que actúa a una, ¿no? Que está prevaricando de manera colegiada, es una prevaricación colegiada, perdón ustedes la expresión, pero al final de cuentas sería eso, es decir, que todos se ponen de acuerdo para hacer trampa. Y en este caso vemos justamente lo contrario, es decir, hay una divergencia de opiniones al interior de este Consejo y algunos asuntos quedaron 4-3 en la votación, o sea, justamente se determinaron por la mayoría más exigua. Y eso creo que también es importante que la ciudadanía lo sepa, porque si estuviéramos frente al caso de decisiones unánimes, que siempre favorecen a un actor, por ejemplo, un partido político, ¿no? Entonces podríamos hablar de un favoritismo ya sistematizado, que podríamos encuadrar también en el caso de la negligencia y de la ineptitud, aunque fuera facciosa, ¿no? Entonces, en este caso creo que también es importante dar a conocer al público el hecho de que estos órganos que se integran por varios individuos también tratan de asegurar la pluralidad en sus decisiones, ¿no? Es decir, su composición suele ser plural precisamente para que todo aquello que digan respecto de los asuntos que se sometan a su consideración, pues trate de abarcar las diferencias ideológicas, un espectro más o menos amplio y representativo, en todo caso, ya no de la sociedad, de los grupos políticos, ¿no? Y otra de las cuestiones también muy importantes que no se debe perder de vista es el proceso al cual están sujetos estos consejeros para llegar precisamente hasta el puesto y poder ejercer el cargo público de manera responsable. Son una serie de requisitos, es un proceso complejo y también la propia remoción amerita la intervención de otra serie de mecanismos, particularmente competencia del Instituto Nacional Electoral, y que hacen de todo esto, tanto para la selección como para la remoción de consejeros, pues una serie de garantías, ¿no? Garantías que evidentemente no son infalibles, pero que tratan primero de hacer que la selección de estos consejeros sea lo más objetiva posible, que cumplan de la manera más eficiente posible con las funciones que les van a ser encomendadas en el caso de que accedan al cargo, y de alguna manera garantizar precisamente todos los principios que rigen en la materia a la hora de someter a un proceso rigurosísimo de selección a cada uno de estos consejeros. ¿Cuál es, a grosso modo, de manera muy sucinta, cuál es el procedimiento que tiene que seguir un ciudadano para poder ser consejero, en este caso, por ejemplo, de una OPLE a nivel estatal? Bueno, en este caso, generalmente el Instituto Nacional Electoral es el encargado también por facultad constitucional de diseñar cuál va a ser el proceso de selección y designación de consejeros electorales. Lo vimos recientemente en las designaciones de consejeros electorales de diversas entidades federativas, donde se diseñó un proceso de selección. Una primera etapa, examen de conocimientos. Esta etapa de examen de conocimientos, claro, como una garantía de acceso a un recurso efectivo, en dado caso de que alguno de los participantes no aparezca en la lista, puede impugnarla también. Aquellas personas que hayan obtenido la calificación o el número de aciertos que para tal efecto se especificaron en las convocatorias y en los lineamientos, accederán a una segunda etapa, que es la relativa al ensayo presencial. Este ensayo presencial se realiza con una dinámica muy específica, donde a través de un procedimiento de participación tanto de la institución de investigación o de educación que se haya elegido por el Instituto Electoral,
apoya en la conformación de los criterios de evaluación. Criterios que habría que destacar no son criterios técnicos jurídicos, son criterios más bien metodológicos, identificación del problema, aspectos, reitero, metodológicos, no tanto técnico-jurídicos. Se desarrolla el tema que les haya tocado elaborar, se evalúa por un consejo de evaluación del propio, en esta ocasión fue de un colegio, el Colegio de México, evalúa ese tramo de conocimientos y son los que determinan si el dictamen se considera o no idóneo para que el sustentante llegue a la siguiente etapa. En dado caso, también en esta etapa de que alguno de los sustentantes considere que la calificación no se ajusta a los parámetros establecidos en los propios lineamientos, tiene acceso a una revisión. Claro. que tiene que solicitar tenían que solicitar dentro del término de 2 días, una vez que se les... Está plagado de garantías todo el proceso. Exactamente, ¿no? Sí. El debido proceso se garantiza en esta selección de consejeros. Esta revisión del ensayo presencial se lleva a cabo por otra comisión evaluadora, se llama comisión revisora, que son 3 personas distintas a los primeros 3 evaluadores. Esto garantiza obviamente la transparencia en el proceso de revisión y reitero, lo que se revisa son los aspectos metodológicos en la elaboración del ensayo. Bueno, quien acceda o las personas cuyo dictamen, cuyo estudio, ensayo se haya calificado como idóneo, accederán a la etapa de entrevista y evaluación curricular, por así decirlo, que es la siguiente etapa. Entonces, para dar conclusión a la pregunta, el procedimiento de selección se establece ya de manera concreta, tanto en las convocatorias como en los lineamientos. Cada una de las etapas tendrá sus características específicas y se accederá mediante este proceso de conocimientos, tanto jurídicos como técnicos, que al final de cuentas van a permitir al propio Instituto Nacional Electoral evaluar la capacidad y la calidad de los sustentantes para de ello determinar si se consideran o no, aptos, ¿no? idóneos o aptos o tienen el perfil que debe de reunir un consejero electoral. Y luego, en contraparte, frente a estos candidatos, también tenemos un proceso complejo de remoción, ya lo hemos visto justamente en esta pequeña fotografía que podemos deducir a partir del estudio del recurso de apelación 95. Y yo creo que precisamente también el hecho de que haya garantías de no remoción es parte fundamental de la independencia de quienes se encargan de impartir justicia, más en una materia tan compleja como la materia electoral, donde la presión política pues puede tumbar prácticamente a cualquiera, ¿no? Hemos asistido a algunas pequeñas guerras que ha habido entre ciertos sectores políticos y las instituciones electorales. En los últimos meses también las críticas al Instituto Nacional Electoral que pretenden la remoción de todos los consejeros, en fin, parecen más sacadas desde una perspectiva de intereses particulares que desde una visión global de todo lo que hacen estas autoridades, que realmente pues no es fácil, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es muy importante lo que mencionas, porque no hay que olvidar que tanto en el caso del INE o los soples operan en un entramado institucional, es decir, una serie de reglas y normas que rigen su actuar y que las autoridades, independientemente, digamos, los funcionarios de las opiniones que pudieran tener, se tienen que ceñir a la norma. Este es un buen ejemplo porque en el caso, por ejemplo, del tema que estamos comentando, la designación y la remoción de los consejeros, ha habido varios criterios y el INE, como operador jurídico de este proceso, ha detectado desde el 2014 diferentes problemáticas, y también la propia Sala Superior, que tiene que ver con los mecanismos, por ejemplo, para elegir o para remover a los consejeros. En febrero de este año, el INE emitió una serie de modificaciones a los lineamientos para la elección y para la remoción de los consejeros. Entre ellos tenía que ver con una lista, digamos, de espera, por así decirlo, de los consejeros que no fueron electos, y en caso de una vacante que pudieran ocuparla, un mecanismo también diferente de responsabilidades, no solamente la remoción, sino también otras medidas disciplinarias y otra serie de cuestiones que ellas habían, digamos,
detectado en su momento. Estos lineamientos fueron impugnados por los partidos políticos y en su momento la Sala Superior resolvió que el INE se había excedido de su facultad reglamentaria al establecer un régimen de responsabilidad diferente al previsto en la Constitución y en la ley, y al regular ciertas particularidades y cuestiones que tienen que ver con la elección y la remoción de los consejeros, que son competencia más bien del legislador. Menciono todo esto porque es evidente que la actuación del INE como de las OPLES, afortunada o desafortunadamente, se tiene que ceñir a los parámetros de la norma y en esa medida tiene que operar, ¿no? Es decir, probablemente en una siguiente reforma electoral se puedan tomar diversas propuestas de los órganos electorales, pero mientras tanto, y sobre todo en función de una competencia constitucional y de la certeza precisamente de los procesos, pues las autoridades operan con el marco institucional que tienen y el marco normativo, claro, que les corresponde. Sí, normativo en general. Pues bueno, pues no me resta más que, por supuesto, agradecerles su participación en este programa y a ustedes. Los invito nuevamente a que se acerquen. Recurso de apelación número 95 de este año. Como saben, pues todas las sentencias de este tribunal son públicas y están disponibles a través de nuestra página en internet. Para que conozcan sobre todo los pormenores de este caso en concreto. Como pueden deducir, la cuestión finalmente es confirmada por este tribunal y se decide que, bueno, pues que no hay motivos suficientes para la remoción de los consejeros del OPLE de Puebla, porque se trata efectivamente de discrepancias en la interpretación del derecho, más no en una negligencia o incapacidad para realizar las labores que la propia Constitución y la ley les encomiendan. Y bueno, pues les agradecemos como siempre su amabilísima compañía en este programa y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.